Mando a la nube. Bien, hermanos, un saludo para todos en el nombre del Señor. Estamos aquí, hermanos queridos, compartiendo este momento de oración por la salvación de México, por la salvación en esta campaña que tenemos el gran privilegio de compartir esperanza en este lugar donde se llama Lomas de Totolco, ¿sí? Aquí en México, ¿sí? El Chimalhuacán, México. Entonces, estamos en esta gran jornada de oración, en esta hora por el buen éxito de esta semana y creemos en las promesas del Señor. Dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén, porque el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abre. Así que nos llena de gozo en esta hora, hermanos, para poder saludarles y invitarles para que oremos por esta gran jornada de evangelismo. Estaremos aquí como una familia de esperanza, compartiendo esperanza en el fin de los tiempos, ¿sí? Dios quiere constituir de ti y de mí una familia de esperanza. Amén. Seamos embajadores de esperanza y en esta hora vamos a tener el momento que oremos al Señor de una manera especial. Vamos a orar, vamos a pedir al Todopoderoso su bendición en esta hora. Así que vamos a orar. Querido Padre, delante de tu trono estamos en esta hora creyendo en tu obra redentora, en tu gran obra redentora, en creyendo, Señor, en lo que hace el cielo por nosotros, creyendo que no estamos solos, creyendo que tú nos llamas, Señor, desde tu trono, desde tu augusta presencia, que nos has llamado, Señor, en tu palabra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y aquí estamos, Padre, pidiendo misericordia para con nosotros, pidiendo misericordia para nuestras familias, pidiendo misericordia para los amigos, los vecinos, en esta ciudad, Señor, en este lugar, la iglesia de Totolco. Pedimos de este lugar, Señor, la presencia tuya, que tu Espíritu Santo se mueva por estas calles, donde habitan miles de seres humanos, Señor, donde están allí las ovejas descarriadas, donde están aquellos que tú tienes para querer salvación, y oramos para que tus poderosos ángeles se muevan, Señor, en unísono con ellos en busca del perdido. Y estamos pidiéndote, Padre, que nos levantes, que tú seas, Señor, abriendo nuestros corazones a, a buscar al que te necesita, a invitar, Señor, a interceder, a clamar, que pueda ser esta una semana de bendición. Por eso venimos al trono, Señor, y dentro del mundo donde hay necesidades extremas. Padre, y tú sabemos que en tu reino todo es abundancia. Creemos que tú puedas vaciar un poco de lo que allá abunda sobre este mundo que tanto oramos para que nuestros ojos vean tu salvación, vean el poder que tienes para salvar, para rescatar, para restaurar. Y en esta mañana te pedimos, Señor, tu bendición tuya, Señor. La presencia tuya, Padre Santo, que se mueve con poder para iluminar, para salvar. Ahora en nuestros entendimientos para entender tu palabra.
En- Háblanos, oh Señor, te lo imploramos en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén. Bien, hermanos, entonces queremos animarles para que en las madrugadas podamos estar aquí intercediendo y clamando al Todopoderoso el cumplimiento de esas promesas que están allí para nosotros, ¿verdad? Así que queremos también dejar este mensaje, va a quedar allí para ser visto por diferido y que muchos puedan ser bendecidos por esto, ¿verdad? Les saluda aquí el pastor Oscar Muñoz y bueno, hemos estado en esta iniciativa promoviendo la oración permanente, creyendo que cuando hay oración permanente hay bendición permanente. ¿Sí? Y bueno, le presento a mi familia, ahí está mi esposa, mi hijo Emanuel y mi hija Gaby y este servidor. Formamos la familia Muñoz Sepúlveda. Trabajamos en el Distrito Negro Betel, en la Asociación del Oriente Colombiano, en la Unión Colombiana del Sur. Y para nosotros es poder estar aquí en la Asociación Metropolitana de México, agradecidos por la invitación que nos han hecho de poder llegar a este país. Eh, y aquí estamos, hermanos, al frente de la labor, orando, porque creemos que Dios puede hacer más por nosotros que lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Creemos que el Señor puede hacer más por nosotros que lo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos y aún por aquellos que nos rodean. Por eso necesitamos orar. Y bueno, y Dios quiere que tú y yo seamos una familia con esperanza para que llenemos a los que nos rodean de esa esperanza genuina en la pronta venida de nuestro Señor. Quiere Dios hacer de nosotros una familia de esperanza. Por eso Dios quiere en primer lugar llenarnos de su evangelio, de esa gran esperanza, para que seamos unos dispensadores de esperanza, que podamos ser unos eh, que recibimos de lo alto la esperanza que viene de nuestro Señor, pero que no se queda en nosotros, sino que trasciende a la vida de otros, ¿sí? Y hay dos modelos de familias en la Biblia que quisiéramos en esta hora tener en cuenta, ¿verdad? Para esta reflexión, hermanos y hermanas. Aquí encontramos en el libro de Lucas, capítulo 17, hablándonos, hermanos, de una manera especial para nuestro tiempo. El Señor menciona dos clases, bueno, podríamos decir tres clases de familias. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 25, ¿sí? Lucas 17, 25. Y el Señor dice, pero bueno, 26. Dice, como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces vemos aquí el anuncio que nuestro Señor está haciendo. Un anuncio impactante, impresionante. Un anuncio, digamos, motivador y también preocupante, preocupante, porque está anunciando su venida y está anunciando las condiciones que prevalecerían antes de su venida. Está anunciando las condiciones que prevalecerían en el mundo antes de su venida. Y está llevándonos al libro de Génesis, capítulo 6, donde habla del ministerio de Noé. Estamos hablando aquí, hermanos, del ministerio de Noé. Y el Señor está relacionando el ministerio de Noé, cómo le tocó a Noé, conectándolo con cómo le tocaría a lo fin. En primer lugar, hay una declaración preocupante
y es que solamente una familia se salvó, ¿sí? Una familia entró al arca. Esa es una declaración. La buena nueva es que había esperanza para todos. Había esperanza para que todos los antidiluvianos pudiesen entrar al arca, ¿sí? Había una esperanza. O sea, Dios mandó a Noé a construir a un arca para que en ella entraran no solamente los animales, sino que también entraran todas las familias que aceptaran el mensaje del Señor. Y bueno, y podemos preguntarnos, ¿y qué pasaría si hubiesen creído en el mensaje de Noé? ¿Sería que todos hubiesen cabido en el arca? Bueno, el Señor le mostró a Noé el modelo de un arca, pero para mí, el Señor también quería que si muchas personas se arrepentían, entonces no solamente Noé iba a construir un arca, sino que otras familias harían lo mismo que hizo Noé. A partir del modelo de Noé, se podían reproducir otras, porque el plan del Señor era que todos se salvaran, como sigue siendo el mismo plan del Señor para el fin de los tiempos. Por eso Dios en aquel tiempo, mis amados, llamó a una familia y encontró en Noé, halló gracia delante de Dios, y Noé aceptó el cometido que el cielo le colocó y nos hace la diferencia, mis amados hermanos, de la calidad de la vida a la cual Dios nos está llamando a nosotros en el fin de los tiempos, entendiendo un poco que, entendiendo un poco la calidad de la obra. Dice a Génesis 6, versículo 8, pero como, pero Noé alcanzó el favor de Yahweh. Amén. Noé alcanzó el favor de Yahweh. Así en el fin de los tiempos hay y habrán familias que alcanzan el favor de Dios, pero no lo hacen para que ellas mismas se beneficien, solamente ellas mismas, sino que a través de ellas ese favor de Dios trascienda hacia otras personas que necesitan de esa misericordia y de esa gracia. Y Noé estuvo dispuesto a ese desafío y Dios nos llama a nosotros a ser una familia de esperanza, que podamos hallar el favor de Dios y ser dispensadores de la gracia, del favor inmerecido del Señor. La Biblia dice que, dice hablando de Noé, eh, el Señor le dijo a Noé, ¿verdad? Eh, Noé era un hombre recto, ¿sí? ¿Cómo era la vida de Noé? Y cómo trascendió la fe de Noé a sus hijos, a su esposa y a sus nueras. Así Dios quiere que la fe de nosotros trascienda de nosotros a nuestras esposas, a nuestros hijos y que de a su parte impactan también, en este caso, a las nueras. Y no solamente el plan de Dios era que solamente impactara a esos 8, era impactar a un mundo que necesitaba y que estaba a punto de perecer. Entonces vemos aquí un modelo de vida para nosotros, hermanos, y Dios nos está llamando a hacer. O sea, está diciendo el Señor, como fue en los días de Noé, sí, había mucha maldad, pero había una familia que hizo la diferencia. Y es allí donde quiero invitarte, hermano, a reflexionar en esta hora, en el nombre del Señor. Que hoy en día hay mucha maldad, pero Dios nos está llamando a nosotros a que hagamos la diferencia en medio de un mundo malo, vivir una vida buena. En un mundo impío, vivir una vida santa. Dice que Noé fue hallado, sí, en Noé, entre los de su tiempo, Noé fue perfecto, ¿sí? Entre los de su tiempo fue, eh, caminó con Dios, dice Génesis 6:9. Esta es la descendencia de Noé. Fue un hombre recto. A eso nos llama Dios en este tramo de la historia, como sus siervos, a vivir una vida recta, intachable en su época. Así como Noé fue intachable en su época,
los Noés antitípicos, nosotros, hermanos, están llamados a vivir una vida intachable entre los de nuestra época, que podamos distinguirnos a vivir una vida mejor de la que viven los que nos rodean, una vida intachable entre los de nuestra época, que no estemos permeados, que no estemos permeados de los males de nuestra época, sino que podamos hacer la diferencia, sino de los que podamos reflejar los bienes de Cristo en nuestra época, el carácter que Cristo quiere que reflejemos sus siervos en nuestra época. Y dice entonces, Noé caminó con el Señor, Noé caminó con Elohim. A esa Dios nos está llamando a nosotros, hermanos, a caminar con Él. Por eso creemos, hermanos, que una experiencia, un caminar, una vida permanente de oración nos hace posible que Dios camine con nosotros todos los días. Amén. Entonces, nos declara aquí el Señor, como fue en los días de Noé. Así que, por lo tanto, es un texto, como les había mencionado, que nos lleva a una reflexión, porque de tantas familias, solo una. Bueno, pero nos dice también que van a haber familias que harán la diferencia. Y Dios te está llamando a ti y a mí, hermano y hermana, para que el Señor quiere hacer en ti y en mí la obra que hizo en Noé en su tiempo. Y por eso es la disposición que debemos colocar en nuestro corazón. Amén. Debemos colocar esa disposición a dejarnos usar por el Señor. Decirle, aquí invirtió Noé todo lo que tenía en ese proyecto de redención. Se consagró él, se consagró todo lo que tenía a esa causa. Y entonces estamos siendo llamados a una consagración completa, hermanos, de nosotros al Señor y a una consagración, una dedicación completa a Él, a su obra, a la obra que Él quiere que hagamos en este tiempo, porque estamos amenazados con no con un diluvio de agua, que es lo que viene para la tierra, hermanos, sino que viene un diluvio de plagas sobre el planeta, un diluvio de plagas. Las 7 postreras plagas amenazan nuestra vida, nuestras familias están siendo amenazadas por el juicio que va a venir. No, ahora es un juicio universal, al igual que en los tiempos de Noé fue un juicio universal porque fue un diluvio universal. Y ahora vamos a ver unas plagas universales en el fin de los tiempos. Y entonces el Señor ha preparado una vía de escape y tú y yo estamos siendo llamados a ser parte de esa construcción de salvación, de esa vía de escape, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Como decía la palabra del Señor, ¿cuál era el propósito de Dios con el arca? Dice, entra tú, por tu parte voy a enviarte, dice la palabra del Señor, voy a enviar un diluvio, ¿sí? Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás tú en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Miren, hermanos queridos, allí está el propósito del Señor. Salvar a Noé, salvar a sus hijos, salvar a la esposa de Noé, salvar a las esposas de sus hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Entonces dice más el Señor aquí, ese es el propósito del mensaje final de Dios, del cual el Señor nos quiere hacer dispensadores, receptores que dispensen ese mensaje de esperanza en el fin de los tiempos. Hermanos queridos, y ahora dice aquí, el Señor quería salvar a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, y a todo el mundo de aquel tiempo, y lo mismo sucede hoy. Por eso, hermanos, y ahora entonces Dios le mandó a construir un arca. Y ahora nosotros estamos llamados a continuar la obra para este tramo. Y entonces dice,
Ellos comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y cuando vino el diluvio y se los destruyó a todos. Es importante el verso 27. Lucas 17, 27 nos dice, ellos comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. La pregunta es que les hago, ¿creen ustedes, hermanos, que comer es malo? ¿Beber es malo? ¿Casarse es malo? Ellos, ¿sí? Noten que Noé también comía, Noé también bebían. ¿Creen ustedes que Noé comía? Sí, porque de lo contrario se moría. Noé bebía, sí, también Noé bebía. Y Noé tenía un matrimonio, sí, Noé tenía un matrimonio. Pero ¿qué hizo la diferencia entre la familia de Noé y las otras familias de su tiempo? Bueno, la diferencia es que Noé comía para construir el arca y bebía para construir el arca y tenía una familia para construir el arca. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué bebían las demás? Para complacencia propia. ¿Para qué comían? Para complacencia propia. Vivían para comer, bebían, vivían para beber. O sea, hicieron de la comida el todo de la vida, e hicieron de la bebida el todo de la vida, e hicieron de la vida del matrimonio el todo de la vida. Y hay algo más por las cuales Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo por algo, unos ideales más. No vivimos para comer, nosotros comemos para vivir. Comemos para predicar el mensaje, bebemos para predicar el mensaje. Tenemos familias, estamos casados con el propósito de llevar nuestra familia al cielo. Y es allí la diferencia entonces en este tramo. No vivir como los demás viven, no comer como los demás comen y no comer para lo que los demás comen, ni hacer las cosas como los demás los hacen, sino como Dios nos ha mostrado en su santa y bendita palabra. Y ahora, mis amados hermanos, el Señor declara aquí, y no entendieron. ¿Hasta cuándo entendieron ellos? ¿Cuándo entendieron, hermanos? ¿Hasta el día en que qué? En que Noé entró en dónde? En el arca. Pregunta, ¿entendieron o no entendieron? ¿Qué dicen ustedes? Sí entendieron, ¿verdad? Pero solo que entendieron demasiado tarde. Y esa es la amenaza más grande que nos amenaza, y valga la redundancia. No es tanto, no es tanto la amenaza más grande, no tanto son las plagas. Para nuestro tiempo, el diluvio de plagas que viene. Porque las plagas en cierta manera no son un problema. ¿Cómo así? Sí, es un problema, sí. Pero si nosotros logramos entender antes de que vengan las plagas, vamos a hacer preparativos serios para que podamos sobrevivir a esa gran amenaza que viene para la familia. ¿Estamos? Entonces, la amenaza, digamos así, hermanos, la peor tragedia que pudieron ellos, no era el diluvio, no era el diluvio el problema. El problema era entender. Y lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿para Noé el diluvio fue un problema? Bueno, sí, fue una crisis grande, porque ver perder a sus amigos, a sus familiares, fue duro para Noé, pero Noé logró sobrevivir, amén, ¿verdad que sí? Noé logró sobrevivir, amén. Pero Noé entendió a tiempo, amén, y Noé se preparó a tiempo, y cuando los demás estaban mojados,
Noé estaba seco. Amén. Porque entendió a tiempo. Los que no entendieron a tiempo estaban experimentando ahora el juicio de Dios. Y ahora entonces para nuestro tiempo, amado hermano y amada hermana, lo amenazante y lo preocupante no tanto es el diluvio de plagas según Apocalipsis 16, 16, 15 y 16 que están allí registradas. Ese no es el problema. El problema es porque todos aquellos que abramos el corazón al mensaje y al llamado que el Señor está haciendo en nuestro tiempo, todos los que decidamos vivir como decidió vivir Noé en su tiempo, seremos protegidos por la mano poderosa del Señor. La promesa declara para el que teme y cree, no te sobrevendrá mal ni plaga qué cosa, ni plaga tocará tu morada. Y hermanos y hermanas en el Señor, qué promesa maravillosa. Estamos nosotros frente a una amenaza inminente que viene no solamente para México, sino que viene para el mundo. Pero el Señor ha enviado un mensaje, ¿sí? En el fin de los tiempos. Y aquellos que reciban ese mensaje harán los preparativos necesarios y sobreviviremos. No solamente nosotros, porque la esperanza del Señor es que todos los hombres sean salvos y que muchos sean salvos a través de nosotros. Quiero invitarte en el nombre del Señor para que seas una familia de esperanza, para que conozcas en tu tiempo lo que el Señor va a hacer en nuestro tiempo, para que nosotros conozcamos y podamos advertir a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, de lo que está que se desencadena sobre la tierra. Apreciados, los juicios de Dios están visitando el planeta, los juicios previos a las plagas están cayendo de una manera para dirigir la atención de nosotros hacia la palabra de Dios para en busca de respuestas. Y nosotros los adventistas del séptimo día hemos sido bendecidos por el Señor con el don profético y conocemos al detalle, así como Noé tenía todo lo necesario, el conocimiento que Dios había impartido para sobrevivir al diluvio. ¿Quién lo tenía? Lo tenía Noé. Noé tenía todo el conocimiento revelado por Dios para sobrevivir a la amenaza de su tiempo, el diluvio. Ahora el Señor a nosotros en el fin de los tiempos nos dio el don profético como adventistas del séptimo día y en el don profético el Señor nos dio todo el conocimiento necesario para que nosotros podamos sobrevivir a las plagas. Amén. Alabamos a Dios, hermanos, porque su amor es grande. Y como fue en los días de Noé, están siendo los días, porque ya el Señor nos dio las instrucciones y nosotros como padres debemos tomar la iniciativa, ¿sí? En este caso, Noé, él fue tomado y nosotros ahora vamos a ser tomados, vamos a prepararnos porque viene lo que está anunciado se va a cumplir, hermanos. Entonces dice, hasta el día en que no entró en el arca, vino el diluvio y se los llevó a quién, y los destruyó, se los llevó a todos. Quiero animarte en el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que podamos pedirle en esta hora al Señor. Ayúdame, Señor, a entender antes, ayúdame a entender hoy, porque hoy estamos en ese antes. Hermanos, nosotros hoy vivimos en ese antes. Antes está a punto de cerrarse la puerta de la gracia en el cielo. Y tú y yo vivimos en ese antes. Noé entendió antes. Dios te está llamando para que entiendas antes. Y entender antes significa hallar salvación y liberación y hacer preparación seria, hermanos queridos, y ser una familia llena de ¿qué?
así como este servidor, ¿verdad? El Señor me ha preparado de tener una familia y aquí estamos compartiendo esperanza. Hemos escuchado el llamado de Dios y aquí seguimos, hermanos, construyendo ese arca de salvación. Así Dios quiere hacer de ti una familia de esperanza. Quiero orar en esta hora en el nombre del Señor. Pedirle a Dios, hermano y hermana, dispón tu corazón para que en este tiempo Dios haga de ti un Noé, una, no le conocemos el nombre a la esposa de Noé, o si eres hijo, bueno, ahí están los tres hijos de Noé, no sé, pero lo importante, hermanos, es que podamos en primer lugar aspirar a ser como la familia de Noé. Amén. Vamos a orar en esta hora, mi amado hermano y hermana, en el nombre del Señor, para que ese propósito se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Oremos, hermanos. Querido Padre, aquí estamos delante del trono, y cual Noé gemimos y clamamos al ver cómo el mundo se dirige a la perdición. A pesar de que tú quieres salvarnos a todos, la mayoría va en el mismo rumbo, Señor. Los muchos se pierden, solo pocos se salvan. A pesar de los esfuerzos que está haciendo el cielo, y por eso clamamos en esta hora por el socorro prometido por tu Espíritu Santo, Señor, que hables a nuestra mente, abre a nuestro corazón, ilumínanos el entendimiento para entender tus planes y propósitos, y danos la disposición de salir y de responder, Señor, al llamado que nos haces. Te rogamos, amado Padre, que nos limpies de todo pecado, que podamos, Señor, ser como Noé a través de ti y de tu obra. Seamos hechos perfectos, rectos, temerosos de ti, Señor, apartados de los males de nuestro tiempo. Que nuestra vida, Padre, sea un reproche, un sermón. Oh Dios, aquí en tu iglesia adventista de Lomas de Totolco, Señor, clamamos por la salvación de la familia de tu iglesia. Y clamamos por la salvación de las familias que rodean a esta iglesia, oh Dios Todopoderoso, y no solamente por este lugar, sino también por toda esta ciudad de México, donde viven millones de seres humanos que perecerán a menos que te abramos el corazón. Sálvanos, manténnos salvos y haznos instrumentos de salvación. Señor Todopoderoso, haznos unos receptores en nuestro tiempo de la obra que tú quieres hacer en nuestro tiempo. Ábrenos el entendimiento para entender lo que tú vas a hacer, lo que tú estás haciendo y todo lo que tú has hecho en nuestro tiempo y salir al mundo, Señor, como una familia de esperanza, que hay un mundo mejor, que hay una obra, Señor, que hay salvación para el que cree. Oh Todopoderoso, gracias te damos y oramos para que cada día más hermanos sean movidos, Señor, por tu Espíritu Santo en esta preparación para el cielo. Gloria te damos en el nombre de tu eterno Hijo, te lo agradecemos. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, les esperamos esta noche en la iglesia, en el nombre del Señor. Inviten a sus amigos, inviten a sus familiares y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la